TEN, Televisión Educativa Nacional de Honduras, presenta Economía y Cultura con Segisfredo Infante. Muy buenas noches, este es su programa Economía y Cultura de la Televisión Educativa Nacional en la frecuencia del 10 todos los martes entre 7 y 8 de la noche y en cualquier parte del mundo según las coordenadas geográficas y los usos horarios. Este día, esta noche, esta madrugada traemos un importante programa cultural conmemorativo que hemos bautizado Autoevaluación de Economía y Cultura, y para hacer esta autoevaluación de economía y cultura en la medida que el tiempo lo permita, porque nos hurtaron 18 minutos, hemos invitado al doctor Jaime Chávez Almendares, analista financiero, al licenciado Luis Martín Alemán, periodista intelectual, y al doctor Abraham Pineda Corleone, cirujano ensayista, a quienes les damos la más cordial bienvenida. Bienvenido Jaime, bienvenido Luis Martín, bienvenido Abraham Pineda Corleone. Pues bien, en el curso de estos días estamos y estaremos conmemorando los 10 años de la Televisión Educativa Nacional TEN, en la frecuencia de Canal 10, y por consiguiente los 10 años de estar en las ondas electromagnéticas el programa Economía y Cultura. Considerando esta fecha especialísima, nos parece pertinente una autoevaluación aproximativa de nuestro desempeño semanal, en el lapso de un decenio, con una interrupción de 10 meses en que fuimos auxiliados por nuestro amigo Rolando Catán. Como introducción vale la pena subrayar que todas las semanas, y a veces casi todos los días, hemos recibido comentarios alentadores de personas de diversos estratos sociales, incluyendo personas humildísimas. Dentro de los múltiples comentarios, quizás los dos mejores piropos los hemos recibido del embajador español don Miguel Albero y del economista alemán Dieter W. Benecke. Miguel Albero dijo que en España no existe un programa televisivo de la calidad de economía y cultura, y el doctor Benecke expresó que él sí comprendía la íntima relación entre los conceptos de economía y cultura. Hoy recurrimos a las apreciaciones de tres invitados que han estado con nosotros casi desde el comienzo de Economía y Cultura, sea como televidentes o sea como invitados. A los tres los hemos tenido desde hace aproximadamente 10 años. Pues bien, vamos a comenzar con la apreciación de don Jaime Chávez Almendares. Jaime, tu espacio. Muchas gracias, Segisfredo. Creo que lo que es necesario en este caso es felicitarte. Este es un programa que ha tenido 10 años de larga vida, ¿verdad? Y creo que ya tiene en el contexto nacional pues un nicho, y eso es importantísimo. Para mí este programa es como una ventanilla de donde podemos pues atisbar las consecuencias de los eventos principales, ¿verdad? Prácticamente en el lado económico, en el lado financiero. Es un programa donde realmente no simplemente tomamos pues los acontecimientos per se, sino que se toma pues las consecuencias, ¿verdad? Es un paso de especulación tal vez, ¿verdad? Pero eso es necesario en el devenir del mundo. Por otra parte, recordando pues mis participaciones en este programa, hemos calibrado el liderazgo que ocurre en el mundo. Muchas veces nos hemos referido a cuáles son las principales tendencias, sea en Europa, sea en Estados Unidos, sea en Japón. Y en ese sentido, pues, creo que le brindamos al público televidente, pues, tal vez un punto de referencia, porque también nosotros tenemos que forjar nuestra propia visión de país, y creo que se nutre de los elementos que ocurren cuando estos han sido analizados pues dentro del contexto que necesitamos, ¿no? En ese sentido pues me he sentido muy satisfecho de acudir a este programa y pues tratar de presentarle al público, ¿verdad?, las consecuencias de estos devenires, ¿verdad? Muchas gracias Jaime. Luis Martín Alemán, tu apreciación. Fíjate, Segisfredo, que hay... Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a dos personas, no a uno. Se me haría así como muy difícil
porque como también parte de lo mío tiene que ver con los medios de comunicación desde hace muchísimos años, la idea y el trabajo de ambos, pero no solamente te felicito a ti en este sentido, sino que también a don Rodrigo Wong Arévalo. Es decir, es muy raro encontrar a alguien que sea dueño de un medio de comunicación y tenga en su cabeza la idea de que el tema de cultura es fundamental. No como un tema aleatorio, no, un tema fundamental dentro de su programación. Y la línea de fuerza del canal, que es las 7 de la noche, lo tiene con uno de los temas es el tema de cultura, bueno, cultura y finanzas. Una de las, bueno, ya habiendo dicho esto, me parece muy importante, y aquí ya tiene que ver con el sentido en que has ido manejando el tema cultural. No has convertido, y me parece fundamental, especialmente con los tiempos que corren, incluso cuando lo leemos en crítica seria, tratar de mantener la tolerancia entre las diferentes formas de pensar, los diferentes sistemas de pensamiento elaborados, el encontrar la historia, el encontrar la literatura, desde la ciencia ficción con escritores hondureños como el escritor Gaitán, hasta poesía, desde los muy jóvenes, porque eso ha sido tengo que decirlo, ha sido una cuestión muy tuya, darle siempre apertura en la editorial universitaria, en La Tribuna, en el Búho del Atardecer, en 18 Conejo, en Caxa Real y otros medios más, la apertura a aquellos que empiezan a escribir poesía, especialmente poesía, porque tú eres un enamorado de la poesía, además de un gran poeta. Y, por cierto, agradezco que nuevamente, porque me salió con alguna errorcito y tú muy gentilmente me volviste a regalar la fotoevidencia del sujeto pensante, que además me ha ido gustando porque eres de los pocos hondureños que escribes sobre filosofía. Para el que no lo sepa, aquí hay textos de filosofía y es algo serio. Gracias, gracias. Dicho esto también, los temas que vas tocando no los vas tocando, perdone si me alejo, ya voy a cortar, no, doctor, si me alargo un poco, pero los temas que vas tocando, cuando los mencionas tú o cuando los dices tú, no los dices como el último, como si tuvieran la última palabra y el último punto. Lo planteas como algo en un conversatorio donde las diferentes épocas, las diferentes formas de pensar, o como se ve, vaya, en una de tus carreras, como se ve en la filosofía, aquello de que cada uno de los que van componiendo la historia de la filosofía va aportando algo que de repente al otro, al que sigue, como por ejemplo a Aristóteles después de Platón, o a Platón después de Sócrates, o a Sócrates después de Pitágoras, Parménides y los demás, por no hablar de Hegel o de tu adorado Heidegger, cada uno va dándose cuenta que hay una enorme cantidad de información que tiene que ser alcanzada, analizada, criticada y, si Dios le da la capacidad, superada. Y eso tú lo permites en tu programa. Hay enorme cantidad de gente que llega a tu programa y no necesariamente está de acuerdo contigo. Y quiero ver, ya no es mi campo, es el campo, por ejemplo, del doctor o del doctor Coloni. Cuando tú ya entras a contarnos a nosotros los hondureñitos que no conocemos de finanzas, y llevas a alguien como el doctor Chávez y nos cuentas cosas de la economía, sin hacer toda esa enorme, sin que nos invada todo ese lenguaje de los técnicos, que por desgracia no entendemos, sino que nos explican cosas del mundo, cosas de la economía mundial, del manejo de los líderes, o cosas de la economía de nuestro país, y lo mezclas y vas mezclando lo cultural, lo económico, lo financiero, lo político, etcétera,
de ese lado, que es el lado que no conozco y que he ido aprendiendo con ustedes, yo te agradezco. Y le agradezco también a don Rodrigo porque te ha dado este espacio. Bueno, claro, por supuesto, el agradecimiento con Rodrigo Bon Arévalo es permanente, con los amigos del Consejo Editorial, que estamos pues de fiesta todos, con los camarógrafos, con los amigos de producción, etcétera, que han hecho posible este programa y los demás programas de la franja entre 7 y 8 de la noche. Tenemos ahora la apreciación del doctor Abraham Pineda Corleone. Buenas noches, qué privilegio, maestro, me siento en casa de nuevo, después de varios años de ausencia. He tenido el privilegio de haber sido de los primeros invitados suyos hace más de 10 años. Recuerdo que estábamos en Hualcince hace como 10 años y medio, ya como en enero del 2007, más o menos, cuando usted recibió esa llamada para invitarlo a formar parte del Consejo Editorial. Recuerdo que todos opinamos, sin que usted lo supiera, que laburamos un futuro excelente a Canal 10, a la Televisión Educativa Nacional, y se empezó a formar de nuevo un verdadero concepto para el espacio de esa gente, que no teníamos espacio en otros medios. Yo cada vez que vengo aquí también soy un hombre agradecidísimo con don Rodrigo Bon Arévalo, precisamente por eso que expresaba el amigo Luis Martín Alemán y lo que expresaba el doctor Jaime Chávez, que tengo el privilegio de conocerlo ahora mismo después de verlo o de conocerle sus apreciaciones para el pueblo hondureño y para la economía mundial a través del programa de Economía y Cultura precisamente. En el otro aspecto, yo pienso de que le estamos empezando a cancelar una deuda a Honduras, esa deuda que estaba pendiente y que gracias a medios de comunicación como este, que son pluralistas y que nos dan más o menos la diversidad de poder expresar a través de la ciencia, a través de las finanzas, a través del periodismo mismo, un nuevo concepto de cultura con una profundidad extraordinaria y muy bien dirigido por el Consejo Editorial, por usted como director del programa Economía y Cultura, y pienso de que el pueblo hondureño pues está bien orientado a partir de esta trinchera. Muchas gracias. Y como tenemos espacio todavía, espacio y tiempo, que según lo físico es lo mismo, quisiera, pues, frente a tantos piropos que ustedes me han regalado esta tarde, esta noche, esta madrugada, hacerme algunas autocríticas. El primer programa lo hice con Mario Felipe Martínez Castillo, el doctor Mario Felipe Martínez Castillo, que Dios goce, en su casa. Lo hicimos con solo una cámara, no tenía experiencia de hacer un programa extra set, porque sí habíamos tenido con René Cepeda un programa de 20 minutos en CCI Channel, que era de radio y televisión. Lo habíamos tenido durante 1 año y medio antes de que viniera a participar en Canal 10. Pero allá era René Cepeda quien dirigía el programa, yo solo era un invitado. Entonces, en los primeros programas no traía un guión, no traía anotaciones y a veces se me olvidaba el nombre de mi invitado, quizás por tensión, por nerviosismo o por una senilidad prematura, Jaime Chávez. A veces se me olvidaba el nombre de mi invitado y se me olvidaban otros detalles. Así que decidí hacerme mi guión que comparto con mis invitados, siempre se los muestro a mis invitados, para que no se me fueran detalles vitales como el nombre del programa de esa noche o el nombre de algunos invitados o de gente que apenas empezaba a conocer. Eso lo superé en un par de meses y empecé a traer mi guión para evitar esos problemas. Y ahora lo hago permanentemente porque no tengo la fluidez que tienen los oradores políticos, por ejemplo, para hablar. Algunos, por lo menos. Sí, algunos. Bien. Habrá alguno por ahí. También tuve la experiencia de 2 o 3 ocasiones en que no vinieron mis invitados. Una vez fue un candidato de un partido político que se excusó 1 año después. No me llamó por teléfono de que no podía venir. Y ya había perdido las elecciones seguramente. Y no, yo le vaticiné que las iba a perder las elecciones porque se había salado al no venir a mi programa. Y efectivamente las perdió. Y la ganó el que sí vino a mi programa. Okay. Pero tuvimos una experiencia interesante. Cuando no vinieron los invitados, se abrieron los teléfonos para que la gente hiciera preguntas desde fuera y ocurrió que no nos ajustó el tiempo.
para contestar todas las preguntas. Creo que tú fuiste uno de los que llamó por teléfono en ese momento, así que la experiencia fue interesante. Dije yo, si se abren los teléfonos nos va a ajustar una hora, y así sería si tuviéramos abiertos los teléfonos. Así que resolvimos el problema. Y en otro momento uno de los periodistas de aquí de Canal 10 me auxilió cuando no vino el invitado, pero solo ocurrieron en 2 o 3 ocasiones. Luego quisiera subrayar lo de la heterogeneidad ideopolítica en este programa y en otros programas de Canal 10, pero quisiera hablar de la nuestra. En este programa hemos tenido gente de todas las tendencias ideológicas, políticas y económicas y financieras que en el mundo han sido, que son y que quizás seguirán siendo. Y lo hemos sabido sortear con prudencia, con tranquilidad, con respeto. De repente, algunos de nuestros invitados del año 2007, 2008 y parte del 2009 no estuvieron a la altura de las circunstancias, porque algunos de ellos incluso después nos atacaron. Cuando los habíamos tenido invitados en este programa, nos atacaron por las redes sociales, por los medios que pudieron atacarnos, pero no nos arrepentimos de haber sido pluralistas, absolutamente pluralistas en este programa de Economía y Cultura, con algunas autorrestricciones, porque no podíamos seguir invitando a la gente que nos había atacado con saña y con cizaña en las redes sociales y en otros medios, incluso físicamente. Fuimos atacados por este programa. Ese es un hecho histórico que lo podemos perdonar, pero no lo podemos olvidar. De hecho, lo hemos perdonado. No tomamos ninguna acción, ninguna represalia judicial, como nos aconsejaron en aquel momento contra los que nos atacaron en forma física frente a las instalaciones de la editorial universitaria por tener el programa de Economía y Cultura en Canal 10. Por eso fue el ataque. No fue por mis artículos de la tribuna. Es que tu consejero no fue don Medardo Mejía. No fue don Medardo Mejía. Y una pregunta que siempre me he hecho es si, y tengo que ser un poco franco, si alguna gente de izquierda y de ultraizquierda tuviera un canal de televisión, estuvieran en el poder y tuviera un canal de televisión, me he preguntado si me invitarían a mí como yo los he invitado a ellos, como yo los he mencionado a ellos, como yo los he reconocido, cuando siento que tienen alguna valía intelectual, y lo he seguido haciendo en algunos artículos. Yo me pregunto si ellos estuvieran en el poder, ¿nos invitarían a nosotros 4 a sus programas de televisión, como nosotros lo hemos hecho en Canal 10, como lo hemos hecho aquí en Economía y Cultura? Es una pregunta que no tiene respuesta, pero la pregunta es históricamente válida, teóricamente válida. Perdona que te interrumpa, Alfredo, pero en realidad sí tiene respuesta. Lo que pasa es que tu ingenuidad y tu buena fe, especialmente tu buena fe, no, creo que lo de ingenuidad lo voy a quitar, tu buena fe tengo mi lado te hace preguntarte si lo harían. Yo estoy 100% seguro que todo fanático religioso, ideológico, partidista, etcétera, le cierra los espacios a aquel que sí, que medianamente se aleja de su pensamiento. Es que es algo que no pasa en Economía y Cultura. No ha pasado, yo he sido testigo, yo estuve invitado una vez, recuerdo, precisamente en el 2007, como en septiembre de 2007, con don Adolfo Facusey y con Toñito Chávez, con un empresario y con un dirigente obrero. Y yo no sé si yo fui invitado como mediador, ¿verdad?, por cualquier cosa. El caso es que ha sido uno de los mejores programas que yo recuerdo. Han pasado casi 10 años, se van a cumplir en septiembre de este año, y ha habido pluralidad desde el principio del programa. Y una noche tuve la noche de los Marvin, Marvin Ponce y Marvin, que es... Barahona. No, Marvin... ¿El historiador? No. No, es un abogado con tendencias de análisis económico. Marvin Singh. Marvin Singh. Que recuerdo que Norman García me criticó, ¿cómo es posible que hayas tenido a Marvin Ponce y al doctor Marvin Singh? Precisamente era la noche de los Marvin, le digo, y mi programa lo permitió. Y muy buen programa, por cierto, se desarrolló bajo la línea del respeto, sobre todo para esta casa de cultura y para el pueblo hondureño y para el mundo que mira el programa. Muy bien, agradecemos a nuestros invitados por esta interesante introducción y les solicitamos a nuestros televidentes que por favor no se separen de su televisor, de su sofá, de su hamaca, de su petate, porque ya regresamos.
Hemos traído a Economía y Cultura algunos de los intelectuales más sólidos a nivel nacional e internacional, en diversos campos, en el campo de la filosofía, en el campo de la literatura, en el campo de la economía, en el campo del análisis financiero. Y uno de esos intelectuales más sólidos en el campo financiero es Jaime Chávez Almendares, que está aquí con nosotros conmemorando los 10 años de Canal 10 y de Economía y Cultura. Justamente Abraham Pineda Corleone recordaba que en la crisis internacional del 2008 tuvimos varios programas con Jaime haciendo aproximaciones sobre temas dificilísimos porque algunos eran puramente conjeturales y algunos siguen siendo conjeturales. Jaime, ¿cómo te has sentido aquí en Economía y Cultura analizando temas internacionales de actualidad, a veces de un día para otro? Habían cosas que habían ocurrido el lunes o el mismo martes en que estábamos haciendo el programa. Pues mira, realmente reitero, ¿verdad? Y para parafrasear a Rodrigo Juan Arévalo, en este programa se abre brecha, realmente. Se abre brecha. En el sentido de que tenemos que persuadir a nuestro televidente de que los eventos macro de afuera tienen una incidencia en nuestra vida. Y en este programa se han presentado casos, ¿verdad?, que me gustaría simplemente pues dar ejemplos de situaciones. Tómese, por ejemplo, vaya el vacío de poder que ocurre en Estados Unidos, ¿verdad? Problema enorme. ¿Verdad? Un grave problema, un problema en el cual pues es antiglobalizante o proteccionista. ¿Qué ocurrirá en Honduras si el poder se desplaza a Europa y China, por ejemplo? Nosotros no estaríamos en la mejor posición de asimilar ese cambio tan radical. No tenemos la estructura instalada por para ejemplo, es un ejemplo. Imagínense ustedes de que el elemento migratorio, ¿verdad? Hoy tenemos, ya es conocido de que tenemos 70,000 hondureños que tendrán probablemente que retornar al país a raíz de una concepción que existe hoy en Estados Unidos referente al inmigrante. Eso no es nada distante de nuestra vida diaria y nos va a impactar enormemente, porque se imaginan ustedes una inyección de ese volumen de individuos sin un modus vivendi definido o que los medios con los cuales ellos están acostumbrados a trabajar no existen en nuestro medio, ¿verdad? No hay capacidad ni del Estado, ni de la empresa ¿verdad? privada, ni de la sociedad hondureña. Son básicos elementos, ¿verdad? Imagínense ustedes también, pues, que, como les digo, estos son elementos que a través de este programa se pueden sensibilizar, porque nuestros líderes tienen que entender, ¿verdad?, las incidencias externas y aprender de ellos, ¿no? En ese sentido, creo yo que muchas veces, cuando algunas veces pues platicamos con individuos que ven este programa, me hacen la acotación de que no entendían pues lo que ocurría afuera, no podían crear un puente entre el afuera y el adentro, ¿no? Y en ese sentido yo creo que este programa pues cumple una misión, ¿verdad? Esencialmente esos dos ejemplos que acabo de darles, ¿verdad?, que son de actualidad, que ahorita están ocurriendo, nos da una pauta, ¿verdad?, de los impactos que nosotros tenemos que aprender a asimilar. Hay algo, perdón, espero no interrumpirlo, pero hay algo también que es fundamental en este programa. Y aunque solo tú y yo creímos que era posible, pero pensando en Wittgenstein y el lenguaje, comunicacionalmente, periodísticamente, este programa tiene algo que no tienen los demás programas. A los 17 años yo me senté a ver un canal cultural en Venezuela y vi a don Arturo Uslar Pietri durante una hora hablando
sobre Boves y Bolívar. Obviamente en una sociedad donde todavía no había llegado al poder un demente que estaba destruyendo la economía y lo demás, pero es otra historia. Además, es mi punto de vista, ustedes piensan diferente, y eso es lo interesante, o pueden pensar diferente, lo interesante de esto. Pero me fui dando cuenta después de darle seguimiento a otros temas culturales que se van dando en ese canal, que el lenguaje, y yo lo manejo así como lenguaje de gueto, que utilizan algunos técnicos para entenderse entre ellos solos. Por ejemplo, cuando a mí me ha tocado en mis lugares de trabajo planificar un foro que tenga que ver con algo de finanzas, y es una de las cuestiones por las que siempre cuando veo al doctor Jaime Chávez en tu programa me ha gustado verlo, o es algo muy especial y tiene que ver con un análisis jurídico, no digamos cuestiones médicas, que es tu campo, etcétera. Tengo que buscarme no solo al que sabe, sino aquel que sabe transmitir el conocimiento de tal manera que nosotros, como diría Jonathan Russell, los hondureñitos, el gran periodista Jonathan Russell, nosotros los hondureñitos, que es una expresión que él ha usado mucho tanto en radio, en televisión y en sus excelentes artículos, lo entendamos, porque si no, no tiene ningún sentido que el programa esté pasando a través de la radio, de la televisión, etcétera, si la gente no lo entiende. Y eso es algo que este programa tiene, y yo lo quiero resaltar, porque comunicacionalmente, periodísticamente, lingüísticamente, como lo quieras ver, pero en ese punto de vista ha sido fundamental. Eso es uno de los elementos fundamentales para que este programa haya sido necesario para mucha gente que queremos conocer. Yo quiero subrayar dos cosas más, Luis Martín. Ya me hice la autocrítica, ahora voy al autopiropo. Es que al embajador de España, que es un intelectual de peso en España, lo he tenido un par de veces aquí, creo que Rolando también lo tuvo una vez, él ha dicho que en España no hay un programa de televisión cultural de la calidad de Economía y Cultura, y lo dice con conocimiento de causa. Y luego quiero subrayar otra cosa, que los tengo a ustedes tres, porque he recibido comentarios favorables cada vez que los he tenido. Cuando viajo al interior del país me dice este señor canoso, de apellido Chávez, me dice es un hombre que nos orienta. Cuando ustedes han estado también comentarios de distintas partes, así que no es casual que los tenga aquí. Vamos a una breve pausa comercial, rogándole a nuestro televidente, como siempre, que no se separe de su televisor, de su taburete, de su hamaca, de su tapesco, de su camastro, porque ya volvemos. Bien, sabemos que nos están viendo en Jesús de Otoro, así que un saludo a los televidentes de Jesús de Otoro. Nos están viendo en Zambrano, un saludo para las amigas y amigos de Zambrano, de donde viene Abraham Pineda Corleone, y que lo tuvimos en varias oportunidades hablando de temas de medicina y de otros temas aquí en Economía y Cultura. Queremos saber cómo se ha sentido también en este programa Economía y Cultura y cómo siente que él ha sido percibido en la teleaudiencia nacional. Bueno, como dije al principio, yo me siento en casa. Para mí, yo soy de Canal 10. Soy de Canal 10 y de La Tribuna. Aunque una vez una periodista del Heraldo me dice, pero yo le hice un reportaje bien bonito. Es cierto. No sea tan ingrato con el Heraldo. Y muy agradecido también con el Heraldo. Pero sobre todo yo me siento de Canal 10, me siento como en casa. Como le digo, recuerdo aquellos momentos extraordinarios, pues, en que había que dirigir a la audiencia nacional y incluso a las autoridades. Por ejemplo, recuerdo de que nosotros pronosticamos este asunto que está muy actual con respecto a eso de la gripe, de la influenza. En aquel tiempo era la H1N1, ahora es la H1N3. Y pronosticamos de que si el Estado de Honduras no hacía lo posible por traer el medicamento que se usa para ese tipo de enfermedades, Honduras iba a entrar en un problema serio, no en el momento en que lo decíamos, sino que 5, 6 o 7 años después. Actualmente ha muerto varias gente ya por ese problema
y las tendencias que hay es que vayan aumentando las cifras y las cifras de contagio también. No está hecho el escándalo a nivel de periodismo como se hizo en aquel momento, porque de repente las autoridades han aprendido a ser un poquito más prudentes, pero la tendencia ahí está todavía. Y en la parte cultural, hemos estado en varios programas también con don Luis Martín Alemán, conversando sobre sus libros y conversando sobre otros libros, y recuerdo muy bien que aquí me regaló Luis Martín Alemán un libro que se llama La montaña mágica. Ah, de Thomas Mann, sí, claro. Me recordaba mucho a una anécdota que usted contaba respecto a que habían dos personalidades que se peleaban por mí, ¿verdad? Uno era el señor Chema Valle y el otro era, bueno, no recuerdo quién era el otro, pero fue una anécdota extraordinaria, y ahí este hombre agarró valor para regalarme La montaña mágica. Un momento extraordinario, creo que han pasado como, ¿qué? 3, 4 años de eso. Algo. Y decir que la Teleaudiencia Nacional pues me ha visto con respeto. He tenido también mis problemas, por decir públicamente, sobre todo con mi grupo de amigos, ex compañeros de colegios, de que yo soy de Canal 10 y de La Tribuna. Les mando un saludo también a ellos, a la ingeniera Jessica Hernández también, un saludo nacional, me dijo, un saludo internacional. Y a la gente de Tela, donde siempre miran economía y cultura. Tienen 10 años de estar viendo economía y cultura, porque el programa gusta, porque el programa trasciende y porque el programa orienta a la Teleaudiencia Nacional, y sobre todas las cosas pienso yo de que aquí, en este set, Honduras tiene una nueva tendencia, una tendencia intelectual diferente a la que se ha dado durante años atrás. Creo que aquí surge realmente esa semilla para que el hondureño vea la televisión con otra óptica. Muchas gracias. Nos vamos a una breve pausa comercial y luego venimos dolorosamente a despedirnos. Pero no se nos vaya, que la cosa se ha puesto bonita. Bien, tenemos 1 minuto y medio, significan unos 20-25 segundos de despedida para nuestros invitados especiales de esta noche. Empezamos con el doctor Jaime Chávez Almendares. No, básicamente agradezco pues haber participado en este trío de distinguidos interlocutores, ¿verdad? E insisto, este programa sirve para atisbar, sirve para usarlo como una ventanilla de los acontecimientos, cómo ellos van a repercutir en el país. Les dejo uno, sencillamente, del tipo... ya se dice que no van a haber carros con motores de combustión interna. El petróleo, entonces, ¿para dónde va? Tal vez le convenga al ENE ya depender exclusivamente de petróleo. Esos son los tipos de temas que juegan, ¿entiendes? Y lo doy como un ejemplo, por ejemplo. Muchas gracias, Jaime. Luis Martín Alemán. Yo fundamentalmente quiero agradecerte porque has logrado, has atraído jóvenes, mayores, mujeres, hombres, niños, ancianos, etcétera, a temas culturales, buscando con pinzas tus invitados en los dos sentidos que he mencionado, ¿verdad? Invitados que sepan, invitados además que puedan contarle a la gente. Eso ha implicado que aquellos que se han sentido alejados o han querido estar alejados, en este caso economía y cultura, pero el mundo en general del conocimiento, ven que no es algo de temas ni de marcianos ni de griego antiguo. Bueno, Corleone. Agradecido nuevamente por estar en mi casa y decirle al pueblo hondureño y a la gente que nos mira a nivel internacional de que aquí está economía y cultura, y aquí está la televisión educativa nacional abierta, pluralista, como deben de ser los medios de comunicación en todas partes del mundo. Gracias. Muchas gracias, y nosotros queremos reiterar nuestro agradecimiento a Rodrigo Bon Arévalo, a los camarógrafos, a los amigos de producción, especialmente a Eduardo Elvir, y felicitar pues a todo el conglomerado de la Televisión Educativa Nacional, al Consejo Editorial, agradecer a la Teleaudiencia Nacional e Internacional por acompañarnos en distintas partes del mundo, en distintas partes del territorio nacional, y además subrayar también que estamos contentos por la buena calificación internacional que hemos recibido como hondureños, a pesar de que me hurtaron 18 minutos. Soy Segisfredo Infante y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo martes. Un abrazo para todos. Hasta pronto.
El próximo martes tendremos un nuevo programa de Economía y Cultura.